Muy buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Gusto en saludarles. Bueno, pues bienvenidos sean y bienvenidas sean a su clase de Evangelios Sinópticos. Bueno, ahora nos toca abordar otro evangelio sumamente interesante, importante, trascendente, que es el Evangelio según San Mateo, diríamos, o según Mateo, o el Evangelio de Mateo. Así que bueno, hoy nos toca sumergirnos en este evangelio. Voy a compartir la pantalla y de esa manera nos guiamos en la presentación. Muy bien, estamos listos y vamos a dar inicio. Bueno, Evangelio de Mateo. No sé cuántos de ustedes han tenido contacto con el Evangelio como lo hemos leído, pero es un Evangelio sui generis muy interesante que plantea muchas inquietudes, muchos desafíos exegéticos, hermenéuticos. Ustedes ya saben lo que eso significa. Eh, pero que es un evangelio muy interesante al respecto. Bueno, vamos a comenzar diciendo un poco acerca del autor. En este caso vamos a abordar al autor, quien habrá sido Mateo. Bueno, los textos más antiguos de este evangelio son anónimos, al igual que Marcos. No tenemos referencia alguna de que eh, en algún lado Mateo se haya descrito como tal. El autor no hace referencia a sí mismo en parte alguna, que diga yo Mateo eh, escribo esto. Con todo, nunca fue disputado en la antigüedad que Mateo, apóstol del Señor, fuese el autor de este relato de la vida de Cristo. Bueno, se sigue sosteniendo esta antigua tradición de que el autor del Evangelio tiene que ser Mateo, el que fue llamado por el Señor. Eh, Algunos evangelios le llaman Mateo, otros le llaman Leví, hijo de Alfeo, pero al parecer fue el autor del relato de este evangelio. Bueno, vamos viendo y vamos platicando. Primero tenemos que analizar la evidencia externa, es decir, si existe alguna evidencia extrabíblica que nos permita a nosotros ir dirigiendo la postura, como en todo, ¿no es cierto? Hay posturas entre los eruditos que plantean que pudo haber sido alguien más que no haya sido Mateo, tienen sus razones, pero vamos a analizar lo que la crítica bíblica en su mayoría plantea sobre este evangelio. Para eso tenemos que irnos a la evidencia externa. Bueno, hay una frase de Papías, ya volvemos a encontrar Papías alrededor del año 100, es decir, muy cercano a este evento, que fue citado por Eusebio de Cesarea, el gran historiador eclesiástico del siglo IV. Y Papías decía a Eusebio, ¿verdad?, que Mateo compuso las logias o dichos, una logia es un dicho, en lengua hebrea y cada uno las interpretó como pudo. Así que hay un indicio que apunta a finales del primer siglo de que el evangelio que circulaba, las comunidades cristianas, principalmente los padres de la iglesia como Papías, reconocían a Mateo, el que lo ha escrito. Hay cierta duda de esta cita porque los eruditos más reconocidos mundialmente siguen sosteniendo que el Evangelio de Mateo no fue escrito en hebreo. Las copias que se tienen da testimonio de que no han sido traducidas de otro texto. Entonces, nosotros creemos que los 27 textos del Nuevo Testamento, perdón, fueron escritos en griego koiné, ¿verdad? Pero la evidencia de Papías dice que fue escrito en lengua hebrea. Vamos a ver cómo lo han resuelto los eruditos.
También encontramos a Irineo en su libro Contra herejías, en el tomo 3, hacia finales del primer siglo. E Irineo dice, Mateo también redactó un evangelio, aquí hay una precisión, ¿verdad? Sobre el evangelio. Un evangelio porque recuerden que ya para estas fechas circulaban tres, que serían Mateo, Marcos, Lucas, o cuatro si sumamos a Juan. Dice, entre los hebreos. En su propia lengua, Irineo también apunta a que pudo haber sido Mateo eh, el autor de un evangelio en arameo, e Irineo dice, por la época en que fue Pedro y Pablo, estaban echando el fundamento de la iglesia en Roma. Bueno, esta cita nos deja ver dos cosas. Una, que se sigue sosteniendo, ¿no? Que que Mateo fue escrito en arameo. Y lo otro, que fue escrito mucho tiempo después, ¿no? Mucho tiempo después. Irineo lo plantea en el 60-70, pero Mateo sí es del 70, probablemente 70-80, en que escribe este evangelio. Eh, no crean que si Mateo fue el que escribió este evangelio, lo escribió al momento en que Jesús estaba diciendo las cosas o las estaba narrando y demás. No, no dudo que haya tenido algunos datos o algunos apuntes porque él era publicano, le gustaba anotar todo, pero eso no da pie a que podamos pensar que Mateo haya escrito el Evangelio como tal en esas fechas. Pasaron muchos años después de la muerte del Señor. Así que bueno, tenemos dos evidencias, Papías e Irineo, con estas referencias, ¿no es cierto? De que más allá de que haya sido escrito en arameo, los dos coinciden en que el autor pudo haber sido Mateo, el apóstol del Señor. Ahora, la evidencia interna que nos da el texto bíblico dice que el nombre Mateo, que significa don de Dios o Dios dado, en griego Mateo viene de una palabra que significa Teodoro, Teodoro, don de Dios o tesoro de Dios. Bueno, cuando nosotros vemos a Mateo, aparece en todas las listas apostólicas del Nuevo Testamento. Todas las listas que aparecen en Mateo, Marcos, Lucas y en Hechos, Mateo aparece y el hecho de que aparezca lo coloca en el punto de ser el discípulo del Señor. La tradición sinóptica, es decir, los tres evangelios, el Mateo igualmente, van a referir la vocación de Leví, es decir, el llamado de Leví, porque lo ubican como Leví, y lo colocan en el plano de ser un publicano o recaudador del impuesto romano. Si ustedes ven, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, vamos a ver la narración que Marcos hace sobre el llamamiento de Mateo. Esto es muy interesante, queridos alumnos, porque si ustedes saben, hay, ¿cómo se llama? 12 apóstoles, ¿verdad? Pero no de todos tenemos historias de ellos. Algunas muy cortas. Tomás, por ejemplo, ¿no? Pero de los demás no tenemos historias de ellos. Tenemos historias de Pedro, sí, un montón de historias de Pedro, un montón de historias de Juan, un montón de historias de Jacobo, es decir, de estos dos hermanos que eran hijos del Zebedeo. Y curiosamente tenemos muchas historias, o no muchas, tenemos algunas historias, pero muy puntuales y muy importantes de Mateo. Dice Marcos en el capítulo 2, versículo 13 y 14 lo siguiente. Después volvió a salir al mar, hablando de Jesús, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Realmente hay una postura entre los eruditos, como dice la diapositiva, que pudo haber sido un levita.
Esto no se sostiene con el tiempo porque cuando uno analiza el Evangelio de Mateo, Mateo tiene más sabor a recaudador de impuestos que a un maestro de ceremonia litúrgica, ¿no? Pero dice, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, le dijo, seguime, y levantándose le siguió. Bueno, ya lo ubica dentro del banco de los tributos, es decir, un publicano y evidentemente un levita jamás iba a dedicarse a un oficio tan desagradable como ese. Así que bueno, tenemos allí ya la evidencia, primero, que Mateo forma parte de los 12 y que aparecen las cuatro listas apostólicas. Es un publicano, recaudador de impuestos y también se le puede llamar como Leví, hijo de Alfeo. ¿Cuáles son las características que podríamos entresacar de Mateo o de Leví a partir del texto bíblico? Primero, Mateo o Leví, como ya lo planteé, habría sido recaudador de impuestos en Capernaum. Habría sido como la circunscripción a la que los romanos lo asignaron para llevar a cabo la contabilidad de todos los deudores a Roma y de todos los que de alguna manera tenían que pagar impuestos. Entonces, y bueno, ustedes saben que los impuestos son terribles, ¿verdad? A mí nos gusta que nos cobren impuestos, pero bueno. Y como tal, habría tenido que llevar cuentas y redactar informes como parte de su trabajo. Era así, ¿no? Es un tipo contador, ¿no? Ya cuando alguien es un contador, sabes cuál es su personalidad. Cuando alguien es un abogado, sabes cuál es su personalidad. Cuando alguien es un doctor, sabes cuál es su personalidad. Bueno, seguramente este Mateo pasó toda su vida haciendo cuentas, redactando informes que había que rendir a, a, al pretor en turno que estuviera bajo su autoridad. Por lo tanto, es probable que debamos a sus propios apuntes mucho de la detallada enseñanza del maestro, porque fíjense, a diferencia de Marcos, como dijimos, Marcos es más rápido, ¿verdad? Más concreto, no se detiene mucho en los discursos de Jesús. Los discursos de Jesús, desde la perspectiva de Marcos, son discursos cortos, no son largos, se pueden leer de corrido y se pueden entender. En el caso de Mateo, no, los discursos de Jesús son largos, ¿verdad? Y hay que tomarse un tiempo para poder entender. Baste, por ejemplo, colocar el discurso del Sermón de la Montaña para darnos cuenta de eso. El relato de su conversión no nos dice que él fue quien generosamente costeó el banquete, porque hay los tres evangelios hablan sobre la conversión de Mateo. Imagínense la importancia que este tenía. Insisto, poco sabemos de Bartolomé, poco sabemos de Tadeo, poco sabemos de Andrés, poco sabemos de Judas el Cananita, de los otros apóstoles, que también fueron apóstoles, que también fueron importantes, pero que no tenemos relatos sobre ellos. En el caso de Mateo, los tres evangelistas coinciden en narrar la conversión de Mateo. Pero Mateo, cuando él escribe su propia conversión, no dice que hizo un fiestón, ¿verdad? Este, por el cual quiso poner a sus antiguos colegas en contacto con el Señor. Si ustedes leen, por ejemplo, Mateo, supongamos que Mateo escribió su propio evangelio, cuando él habla de su conversión, perdón, el Señor Jesús lo llama, dice lo siguiente. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Mateo se llama a sí mismo Mateo, no se identifica como le dijo de Alfeo. Es probable que para cuando él haya escrito su evangelio, ya mucha gente lo hubiera reconocido más por Mateo que por Leví. Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa
con Jesús y sus discípulos. Es decir, Mateo plantea su llamamiento y lo va a direccionar como si fuera el puente que el Señor utilizó para acercarse a esta gran muchedumbre de publicanos y pecadores que se sentaron a la mesa con Jesús. Pero si vemos el paralelo de este relato de conversión, basados ahora desde la óptica de Lucas, Lucas advierte la modestia que usa Mateo, y entonces cuando él escribe su evangelio, dice, bueno, no, paren un poco, Mateo tuvo un gesto muy importante, y este dato nos hace pensar lo siguiente, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Lucas insiste en llamarlo como Leví porque copia a Marcos. Marcos le dice Leví. Mateo dice, no, no, soy Mateo. Bueno, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le sigue. Bueno, hasta ahí está bien, coinciden los tres evangelistas, pero aquí hay una diferencia. Dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. ¿Cuánto cuesta una fiesta, amigos míos? Pues un montón. Esto nos habla de la posición económica que tenía Mateo. No era un pobrecito, eh, era una persona con muchos recursos, porque no solamente hizo el banquete para Jesús, o la fiesta, o la comilona, sino también para todos los que vinieron a su casa. Les tuvo que haber dado de comer, ¿no? Dice, había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, etcétera. Pero también Lucas sostiene o mantiene la postura de que Mateo, su llamamiento, el hecho de que Jesús haya ido a su casa y que Mateo haya costeado este banquete, bueno, al parecer es el rasgo concordante con la modestia del autor que se esconde detrás mismo del Señor. O sea, hubiera quedado mal, ¿no? Que Mateo en su evangelio dijera, bueno, y bueno, ¿qué les quiero decir? Yo le hice tengo plata y le hice un gran banquete al Señor. Bueno, lo omite, ¿verdad? Pero Lucas no deja pasar el detalle y bueno, gracias a ese detalle podemos conocer un poco que el puesto, el cargo, el trabajo de publicano, pues dejaba sus ganancias. Respecto del vocabulario del Evangelio, si ustedes leen un escrito, por ejemplo, de un abogado, ustedes sabrán que es un abogado por las palabras que emplea, por los tecnicismos que plantea, por los formalismos que escribe y la unión de ideas y un abogado piensa muy bien, 1000 veces lo que va a escribir. Si ustedes ven un escrito de un doctor, pues no le entiende nada porque nadie le entiende a la letra de los doctores, ¿no es cierto? Pero tienen su forma de escribir, tienen su forma de identificar a las cosas. Es decir, cada uno, cuando uno escribe, pues ya sabes quién está escribiendo, pues por las palabras que usa, el vocabulario que usa, eh, las frases coloquiales, etcétera. Bueno, lo mismo pasa con Mateo. Y resulta que en el Evangelio de Mateo tenemos la peculiaridad de que él emplea 114 palabras que no se hallan en otros escritos del Nuevo Testamento. 115 palabras que son propias de Mateo, que Mateo es el único que las plantea. Y muchos de estos vocablos, de estas palabras, tienen que ver con su profesión, tienen que ver con dinero, oro, plata, deudas, cuentas, cambios de dinero, etcétera, que estarían, como se dice en el dicho, en el argot de, de los escritores, estarían a la punta de la pluma de un expublicano. Entonces, evidentemente, Mateo habla mucho de esto y vamos a ver algunos ejemplos posteriormente. Así que su evangelio está repleto de eh, síntomas o de acercamientos
a su antigua profesión. Otra evidencia acerca de las características del autor no solamente es modesto en cuanto a que no, no descubre el mismo que se lució con un banquete para el Señor, no solamente refleja en su evangelio un montón de cosas de su profesión, sino también tiene un gran interés por Israel. Le debemos a Mateo su arraigo judaico. Yo creo que Mateo tenía una deuda con su pueblo, porque como ustedes saben, los publicanos no eran bien vistos por el judaísmo. Eran judíos, pero que de alguna manera pues se habían hecho empleados de Roma y habían optado por manejar una profesión nada linda, porque ¿quién quería un publicano? Y nadie, pues si te sacaba toda la plata. Entonces, dentro del judaísmo nadie quería a los publicanos, los evitaban, los insultaban, los consideraban como traidores a su patria, a su nación. Pienso que esa carga emocional que Mateo tenía, pensando que él haya sido el autor de este evangelio, hizo que pues tratara de alguna manera de saldar esta, este, este punto de quiebre entre él y su nacionalismo judío. Así que Mateo es profundamente observador del Antiguo Testamento, profundamente, más que Marcos, más que Lucas, y eso nos hace pensar que el auditorio, la comunidad a la que Mateo escribe, es una comunidad judía. Porque conjuntamente con su celo en recopilar los discursos de condenación que Cristo dirigió contra la hipocresía de los fariseos y los escribas, es decir, Mateo es el evangelista que más pone palabras duras en labios de Jesús contra estas autoridades, ¿no? O contra estos líderes llamados fariseos y escribas. Y hace que el Señor, ¿verdad? Ponga en su boca estas palabras fuertes como sepulcros blanqueados, como eh, indignos del reino. Ahora, no eran cualquier cosa, ¿eh? Los fariseos y los escribas no eran cualquier cosa. Y entonces dice que Jesús le dijo a la gente, capítulo 23 le dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, ¿no? O sea, como diciendo, ni se les ocurra parecerse a los fariseos. Eh, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, pero ellos ni siquiera un dedo mueven para hacerlo. Y les dice un montón de cosas. Lean por favor el capítulo 23 y se van a dar cuenta que el Señor los condena terriblemente, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, le dice, fíjense, es muy duro, ¿no? Que vienen a ser, recuerden, Mateo elige cuidadosamente su material y entre mil discursos que hizo el Señor, elige este que está en el capítulo 23 para atacar a estas comunidades. Porque resulta que estas condenas de llamarlos hipócritas, de llamarlos fariseos ciegos, de llamarlos sepulcros blanqueados, de llamarlos que por fuera se ven hermosos, mas por dentro están muertos y llenos de inmundicia, en fin, que la verdad, eh, por lo que escribió Mateo del Señor, el Señor, decimos, se mandó con ellos, ¿no? Pero con justa razón, porque finalmente los fariseos y los escribas habían hecho muy pesado, ¿verdad? El entrar al reino, diríamos, ¿no? O ganarse el reino. Así que estos discursos de condenación, el ejemplo más claro es el 23, pero por favor ustedes vean el Evangelio y se van a dar cuenta que hay muchos de estos discursos. Bueno, son compatibles con la actitud de un judío celoso que habría tenido que sufrir mucho de manos de los guías a causa de su profesión. Porque los fariseos y los escribas pues condenaban evidentemente
a los recaudadores de impuestos. Entonces, algunos autores dicen que, bueno, Mateo tuvo la oportunidad de vengarse de sus antiguos uh, detractores y ahora aprovecha los discursos de Jesús para ponerlos en su lugar. Nada es obra de la casualidad, ¿eh? Nada. Recuerden, todos los evangelistas tienen su propio argumento. ¿Por qué muchos de estos discursos de condenación no están en otros evangelios? Porque los otros evangelistas pues no tuvieron la historia de vida que Mateo tuvo con los fariseos y con los escribas. Muy bien, entonces hasta acá hemos visto que hay evidencia muy fuerte, muy sólida dentro del, este, de, de esta forma de acercarse al evangelista y que nos coloca entonces en una posibilidad muy fuerte de decir Mateo, el apóstol del Señor, fue quien escribió este evangelio, o es altamente probable que lo haya escrito. El lugar y la fecha de redacción, es decir, dónde se escribió y cuándo se escribió este evangelio, también reviste importancia para la misma cátedra que estamos teniendo. Fíjense, hay varias posiciones. Si originalmente fue escrito en beneficio de círculos cristianos y amigos en Palestina, hemos de suponer una fecha posterior a la dispersión de la iglesia en Jerusalén que nos narra Hechos 8, cuando los cristianos, está la persecución, acuérdense, y los cristianos se van a Pela. Entonces es muy probable que se haya escrito posteriormente a ese hecho. Y al mismo tiempo, la manera de redactarse el sermón profético, porque hay un sermón profético muy con tintes apocalípticos, parece indicar que aún todavía no se había destruido la ciudad de Jerusalén. Recuerden, Jerusalén se destruye en el 70. Entonces, estamos en estos años del 62 al 70, ¿verdad? Que muchos eruditos coinciden de que esta es la fecha más temprana que se pudiese, antes del 70 tendría que haberse redactado el Evangelio de Mateo. Irineo señala una fecha coincidente con la estancia de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma, que se ha de situar, grosso modo, entre los años 60 y 65, es decir, entre esa fecha, porque también en esas fechas Pedro y Pablo mueren, ¿verdad? Según Irineo, Mateo pudo haberse escrito poco antes de que murieran Pedro y Pablo, ¿no? No después, porque lo sitúa a estos dos personajes con vida. Hemos considerado la probabilidad de que el núcleo del escrito, lo grueso del escrito, corresponda a las notas tomadas por Mateo durante el mismo ministerio del Señor, es decir, que pudo haber tomado notas, pero nunca armado el Evangelio como tal. Y la tradición sobre las logias en arameo, que por eso dicen cómo es si todos los textos bíblicos están escritos en griego, señala un proceso que quizás llegó a su fin en un manuscrito griego. O sea, probablemente pudo haberse escrito en hebreo algunas cosas, algunos dichos de Jesús, algunas palabras de Jesús, ¿no es cierto? Pero que después termina en un manuscrito ya puesto en griego que comenzó a circular entre las iglesias de habla griega en Palestina y de Siria entre los años 55 al 65. Bueno, para algunos entonces la fecha de escritura no pudo haber rebasado el año 70, eh, incluso entre el 60 y 70. ¿Va? Son las fechas más tempranas.
Y Mateo, según los eruditos, estos eruditos que plantean una fecha muy temprana, Mateo habría escrito su libro o en Palestina, es decir, en una región de Palestina, o en uno de los grandes centros de actividad de judíos de habla griega, los famosos judeo-helénicos, como sería el norte de Galilea, que es Siria, ¿verdad? O el norte de Palestina, que es Siria, o en Cesarea o en Antioquía. Son los lugares o las sedes propuestas en las que pudo haberse redactado el Evangelio. Estos datos los debemos a Ernesto Trenchard en su libro La redacción de los Evangelios. Pero tenemos otra postura, que es una postura más tardía, en donde se dice que el libro ya en griego, no en arameo, sino ya en griego, tal como lo transmite la iglesia y tal como están en los distintos códices vaticano, sinaítico, alejandrino, parece datar a finales del siglo primero de nuestra era, que ese es realmente el evangelio que nosotros estamos leyendo, traducido, pero lo estamos leyendo. ¿Qué vendría a ser entre el 80 y 90? En aquella época, sin duda, la obra primitiva de Mateo, tal vez escrita primero en arameo, dados los testimonios tanto de Papías como de Irineo, que fue la lengua original que habló Jesús y sus discípulos, terminó adoptando la forma griega definitiva gracias al trabajo de los herederos espirituales del apóstol. Es muy probable que los discípulos de Mateo hayan completado esta obra, pero evidentemente como ellos entendían que tenía que ser una obra universal, no la podían escribir en arameo, sino la escribieron en griego. Porque recuerden que el griego era la lengua con la que se manejaba todo el imperio. Así que estos discípulos formados como Mateo en los métodos catequéticos de las escuelas judías, en los métodos de enseñanza del judaísmo. O sea, los discípulos de Mateo, o los seguidores de Mateo, o la comunidad de Mateo, seguramente también eran muy conocedores de las escrituras antiguas. Bueno, en esencia, me decantaría por esta fecha más tardía, ¿verdad? Considerando esta opinión de los eruditos de que pudo haber sido escrito antes el Evangelio, pero, y en lengua aramea, pero después se escribió ya en su forma más definitiva en griego, y que ese es el documento que oficialmente se integra a los 27 libros del Nuevo Testamento. Que vamos a tratar de entender que toma su forma, no sé, digamos, definitiva, ya entre el 80 y 90. ¿No? Marcos 70, Mateo 80-90. Por esto lo dice Radermarker también como la postura contraria de decir, bueno, es un evangelio más tardío. Bien, vamos a ver ahora las características del evangelio. ¿Qué características tiene el evangelio de Mateo? Primero, que Mateo va a presentar su material por medio de secciones. Él es más metódico. Marcos no, como dijimos, es como un niño que está contando y luego vino y luego se levantó y luego llegó e inmediatamente hizo y se levantaron y fueron. Es más como, perdónenme la expresión, más atropellado Marcos. Mateo no, Mateo es más metódico por su propia formación, ¿verdad? Él no podía rendir informes que no tuvieran ni pies ni cabeza. Sino que esta es una característica muy importante. Vean, los principios del reino de Dios en la larga sección comúnmente llamada como el Sermón del Monte, que inicia en el capítulo 5, que es el 5, 6 y 7. Son tres capítulos en donde nosotros encontramos este famosísimo sermón que Jesús pronuncia, llamado el Sermón de la Montaña.
Bueno, resulta que el Sermón de la Montaña es un sermón ético que pretende enseñar a los súbditos del reino cómo tienen que comportarse en el reino. Por eso es ético. Y por eso es un evangelio muy universal, porque los principios éticos que aparecen en este Sermón de la Montaña se aplican a nosotros. Luego tenemos las obras de poder del Señor que ilustran la operación de los principios del reino, es decir, no solamente tenemos que aprender a comportarnos en el reino, pues somos ciudadanos del reino. Como ciudadanos del reino tenemos que perdonar, tenemos que orar, tenemos que encontrar las bienaventuranzas, tenemos que saber que la ley no se ha abrogado, que, que no debemos entrar en ansiedad o en afanes. Bueno, pero ese reino no es un reino cualquiera, es un reino que tiene poder y autoridad. Entonces Mateo también va a compartir con nosotros los milagros que el Señor comparte, porque para él el reino es algo en movimiento que tiene forma, que tiene sentido, que tiene poder. Por eso el reino va a estar sustentado con las obras poderosas que el Señor tiene, iniciando con su nacimiento. El reino, según Mateo, no así Marcos, pero según Mateo, el reino parte de su nacimiento como un nacimiento virginal o lo que hoy nosotros conocemos como el misterio de la encarnación. Ya desde ese momento, para Mateo, la forma en que Jesús nace es una forma poderosa de manifestar lo que es el reino de Dios. Luego, avanzando, Mateo en los capítulos 10 y 11 se va a ocupar de la extensión de la proclamación del reino y de las variadas reacciones de los hombres a ella. Miren, si algo característico tienen los evangelios es que estos, en todo, llámese Mateo, Marco, Lucas, siempre van a resaltar la reacción de la gente, siempre. Puede ser la reacción del que recibió el milagro, puede ser la reacción de los fariseos y los publicanos, puede ser la reacción del pueblo, y dice el pueblo se admiraba y el pueblo quedaba atónito. Cuando Jesús termina de pronunciar el sermón de la montaña, al final dice, la gente estaba maravillada con lo que decía Jesús porque les enseñaba con autoridad que ni siquiera los fariseos y los escribas tenían. Jesús tenía una autoridad impresionante y entonces Mateo dice que el pueblo quedó admiradísimo, o sea, admiraban de la autoridad con la que enseñaba. Y para los evangelistas, principalmente para Mateo, va a ser sumamente importante estas reacciones porque son las que empezarán a dar como testimonio de las cosas que están sucediendo con este hombre llamado Jesús. También va a presentar una sección que se le va a decir los distintos aspectos de la persona, la obra y la enseñanza del Mesías Rey, porque recuerden que Mateo identifica a Jesús como el descendiente de la línea davídica, nada más y nada menos que del rey David. Para Mateo, perdón, Jesús es rey, es el Mesías Rey, que vendría del trono de David. Se presentan en series bien ordenadas hasta llegar a la crisis de la confesión en Cesarea de Filipos. Es decir, Mateo hace una sección en donde va a presentar quién es Jesús, el mensaje que va a proclamar, las enseñanzas como Rey Mesías, pero el punto más álgido es cuando el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿no? ¿Quién dicen la gente que yo soy?
Ese es el punto. Mateo quiere enseñarnos en su evangelio quién es Jesús y hace esa pregunta. ¿Qué dicen la gente es que soy yo? Las respuestas son muy variadas, ¿no? Y dicen, pues algunos dicen que sos el Elías, algunos dicen que sos Jeremías, Juan el Bautista, algunos dicen que sos algún profeta importante. Bueno, hasta ahí muy bien. Ninguno le ha atinado, porque Jesús ni es Elías, ni es Jeremías, ni es Juan el Bautista. El problema se complica cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí ya se complicó el asunto. La quinta sección que Mateo nos presenta viene, por ejemplo, en la preparación de los discípulos en vista del misterio de la cruz o la creciente oposición de los jefes de Israel al Mesías así revelado. Es decir, que Mateo va a presentar una sección en donde Jesús quiere capacitar a sus discípulos, diciéndoles que, bueno, van a sufrir un montón, pero ellos tienen que seguir adelante, porque la medida en que Mateo va a llevar a Jesús a Jerusalén para que lo maten, pues ya empiezan a crecer las tensiones contra Jesús. Ya mucha gente no lo quiere, los fariseos y los... El pueblo no, el pueblo lo quiere, pero igual el pueblo, aunque quiera a Jesús, lo deja solo cuando Jesús está en la cruz. No hay nadie en la cruz con él. Nadie, 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 nadie. Y, y pasa también el hecho de que los fariseos, los escribas, los juristas, los saduceos, pues ya están hartos de Jesús, ¿no? Así que Jesús necesita decirle a su gente, diríamos, a sus discípulos, que no se preocupen. Y al final, pues es la sección de la obra pascual, ¿verdad? El ministerio pascual, la consumación. Todo esto que estaba del 1 al 5, que fue Mateo preparando, ¿no? Primero la ética del reino, el poder del reino, luego viene acerca de qué efecto produce el reino en la gente, luego vendría sobre quién decís vosotros que yo soy. Y luego viene esta etapa que todo cristiano vive, que es la oposición, la persecución, el sacrificio. Y al final, Mateo también va a mencionar el relato de la cruz, ¿no? La obra de la cruz, la muerte, pero también la resurrección. Y Mateo va a agregar algo que no tiene Lucas y que no tiene Marcos. Cada uno de ellos elige los finales que quiere poner después de la resurrección del Señor. Pero en el caso de Mateo, dice que se hace posible las bendiciones universales cuando vemos la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Ese final universalista es fundamental, hermano. Porque Mateo también, aunque ama a Israel, aunque va a querer congraciarse con su pueblo, con sus raíces, también va a reconocer que Israel no es la única que debe de ser, ¿no? No es la única que tiene que cumplir. No es, Israel no es el único pueblo que tiene que ser salvo, también hay otras naciones de la tierra. Estos 28 capítulos de Mateo eh, los escribió muy bien. Hermano, no es fácil escribir una obra, no es nada fácil. Ahora sí, porque ahora te equivocas una hoja, bueno, la destruís, la borras de la computadora o pones el cursor hojas antes como para corregir una letra que no estuvo bien o la idea de decir, no, esta idea no me gusta, la tachás, no, antes no había esa posibilidad. Y el hecho de tener una obra tan metódica, tan bien ordenada,
Bueno, nos hace sacar el sombrero ante este personaje llamado Mateo. Esta lámina es muy importante que ustedes la recuerden porque es la que les va a dar una guía de cuando les hablen de Mateo, sepan qué es Mateo, el Evangelio, ¿no? Sepan qué es y tengan una idea y cada vez que lean el Evangelio de Mateo traten de descubrir estas ideas que el evangelista planteó. Regálame un momento.
Muy bien, continuamos. Otra característica que tiene el Evangelio como tal, y que evidentemente va a reflejar la personalidad del autor, es el espacio que Mateo va a dedicar a las enseñanzas del Señor. Vuelvo a repetir, comparándolo con Marcos, todavía no vemos Lucas, pero comparándolo con Marcos, insisto, parece ser que tiene mucha prisa por llegar a la cruz, ¿no? Al evento pascual. En el caso de Mateo, no. En el caso de Mateo dice, antes de llegar a la cruz, necesito que entiendan por qué Jesús va a llegar a la cruz. Entonces va a dar un espacio muy importante a las enseñanzas del Señor. Como dije, Marcos se especializa en las obras del Señor. Basta leer el primer y segundo capítulo de Marcos para darnos cuenta todo lo que sucede, muchos milagros, muchas sanidades, mucha liberación de demonios, etcétera. Y va a presentar a Jesús como el siervo de Yahvé, como el siervo de Jehová. Lo va a presentar Marcos al momento del bautismo. Mateo, en cambio, va a abreviar milagros, algunos no los va a mencionar, pero se va a extender en las palabras de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, que en Marcos son como un extracto, ¿viste? Como que Marcos dijo, bueno, está bien lo que dijo el Señor, pero para mí lo más importante es presentar a un Jesús con obras poderosas. Y Mateo considera que lo poderoso de la obra de Jesús son sus palabras. Entonces, va a ocupar mucho espacio al respecto. Así que el ministerio oral que aquí hallamos incluye muchas parábolas, muchas, a diferencia de Marcos. Marcos tiene muy pocas parábolas y las que tiene son muy condensadas, al igual que Lucas, que va a girar directo o indirectamente alrededor del reino de Dios. Recuerden que el tema favorito de Mateo es el reino de Dios, porque los judíos esperaban la llegada del reino de Yahvé, que fue profetizada mucho antes por Isaías, Jeremías, Ezequiel. Pensaban que el reino de Dios iba a llegar de una manera en la cual ellos podrían ser liberados finalmente a través de un Mesías poderoso. Por eso Mateo no va a quitar el dedo del renglón y va a hablar mucho acerca del reino de Dios o el reino de Yahvé. Y entonces tendremos los grandes discursos del reino de Dios. Grandes discursos. Por eso al que no le gusta mucho leer y detenerse, Mateo le puede resultar muy, no sé si aburrido, no tendría que ser la palabra aburrido, pero hay que tener mucho gusto para apreciar palabra por palabra que Mateo va a poner en labios de Jesús. Hay que apreciarlo demasiado. Por ejemplo, tenemos capítulos 5 y 7, los principios y normas del reino, que como dije son el famoso sermón de la montaña. Cómo debemos comportarnos en el reino, por eso nos da estos principios éticos. El capítulo 12 da instrucciones a los 12 en relación con la misión que ellos tienen para que el reino de Dios se instale. Los discípulos deben tener un entrenamiento preciso para que el reino pueda hacerse visible, pueda hacerse real. En el capítulo 13 tenemos todo un capítulo acerca de las parábolas del reino, que son enseñanzas, que son catequesis de sí, de algún tema en particular o de alguna circunstancia en particular en donde Jesús evidentemente amaba decir las cosas por parábolas, eran más entendibles, más comprensibles y sobre todo era una forma en la cual la gente podría recordar con mayor facilidad la enseñanza. Por eso las parábolas fueron muy importantes. Entonces tenemos la parábola del sembrador, el propósito de las parábolas. Explica el Señor la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla, la parábola de la levadura, el uso que Jesús hace sobre las parábolas, explica por qué la parábola de la cizaña,
la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio, la parábola de la red, la parábola de los tesoros nuevos y viejos, ¿no? Y finalmente sitúa ya después a Jesús en Nazaret. Muchas parábolas que cada una de ellas es maravillosa, ¿verdad? Tal vez algún día tengamos un diplomado solo para explicar las parábolas, qué significaban esas parábolas. Y todas son del reino, en función del reino. Tenemos también la enseñanza sobre la humildad y el perdón en el capítulo 18, características fundamentales de el reino, porque recuerden que cuando viniera el reino del Mesías, sería un reino de paz, de reconciliación, de felicidad, de, de, de no tener toda esta idea de odio, de bronca, de maldad, ¿no es cierto? Entonces, el capítulo 18 nos hablará al respecto. Y el capítulo 23, un largo discurso donde va a denunciar, como vimos, la denuncia de la hipocresía de los fariseos. Es muy largo el capítulo. Me imagino que si los fariseos escucharon ese sermón, en algún momento dijeron, bueno, ya basta, ya está. Ya entendimos o ya nos enojamos porque ya nos dijiste hasta lo que no. Pero es muy interesante ese sermón, ¿eh? Porque lo que hace Jesús es condenar no a las personas, sino al sistema que ellos estaban representando y que ellos mismos habían corrompido. Entonces, Jesús los encara y les dice, son re hipócritas, ¿verdad? Re hipócritas. La hipocresía no forma parte del reino de Dios. Los discípulos de Jesús no deben ser hipócritas, porque Jesús no es ningún hipócrita. Qué interesante, ¿verdad? A la comunidad mateana, que Mateo le haya dicho, ojo, cuidadito con que alguno pretenda querer los lugares de honor, los lugares de privilegio, como hacían los fariseos. Cuidadito con que alguien por fuera sea muy lindo, muy hermoso. Ay, mira, el hermano fulano de Abraham. Pero por dentro sean cizañosos, sean eh, complicados, sean mil cosas. Cuidadito con eso. Eso evidentemente, queridos amigos míos, pues representa la certeza de que los que viven en el reino son personas que están dispuestos a pelear por el reino desde la óptica de la verdad, de la honestidad, de la justicia y de un montón de cosas. ¿Ok? Y finalmente tenemos un largo discurso apocalíptico, más que profético, viene en línea de Apocalipsis, que tiene que ver con las señales del último tiempo, que tiene que ver con dos cosas interesantísimas, para no decir tres. Si ustedes leen este pasaje, capítulo 24-25, es un solo sermón, y que tiene que ver con el fin de los tiempos, que tiene que ver con esto del fin del mundo, que tiene que ver con que esto se va a acabar, que eh, el Hijo del Hombre va a venir, es decir, se va a plantear dentro de los aspectos apocalípticos. Y se dan cuenta que dentro de este mensaje profético está una parábola que a veces le hemos malinterpretado, llamado la parábola de los talentos. Y siempre lo hemos interpretado desde el punto de vista, bueno, es que Dios me dio un talento, bueno, me dio el talento de la música. Bueno, yo necesito trabajar sobre el talento de la música, me dio el talento de evangelizar, bueno, tengo que multiplicar ese talento de evangelizar. Nos hemos ido por esa frase de talentos, de habilidades que tienen las personas, pero no, nada que ver, nada que ver, lo hemos interpretado mal. Tiene que ver con el fin, con el fin de los tiempos, que tiene que ver con ser, no hacer, sino ser en la perspectiva del reino y en la perspectiva
de que este mundo va a terminar. Así es que cuando prediquen sobre la parábola de los talentos, ubíquenla dentro del contexto en que se está diciendo. Es un tema profético, apocalíptico. Bueno, vean hermanos cómo Mateo utiliza largos discursos de Jesús que tienen que ver con el reino de Dios. Por eso hay que leerlos con paciencia, con dedicación, con esmero. Otra característica que tiene, y como dije, creo que Mateo tenía una deuda con su pueblo, con Israel o con el judaísmo, que él es el autor que tiene más citas, más referencias directas o indirectas al Antiguo Testamento. Directas o indirectas al Antiguo Testamento. Piensen, además de los 40 textos citados, 40 textos que Mateo cita para probar, para autentificar que Jesús de Nazaret es el Mesías profetizado en la antigüedad, Mateo hará muchas referencias y alusiones, como dije, directa o indirecta al Antiguo Testamento, y que esta cita las va a tomar de 25 de los 39 libros. O sea, Mateo hace un trabajo excepcional, maravilloso, de exégesis y de hermenéutica, ¿no? De exégesis y de hermenéutica. Y que evidentemente esto plantearía una posibilidad de vivir, ¿no es cierto? Plantearía una posibilidad de vivir. Un segundo, por favor.
Muy bien, pues continuamos y decíamos entonces que de los 25, de los 39 libros, llega a un total de 130 citas del Antiguo Testamento. Así que va a citar indiferentemente la Biblia hebrea, el código palestinense, el canon palestinense, perdón, que se utilizaba en las sinagogas, pero que no se entendía por los judíos en general. Así que va a echar mano de la versión griega, la alejandrina o la Biblia de los 70, que será leída por los judíos que hablan griego. Por lo tanto, se respira el ambiente del Antiguo Testamento en este evangelio. ¿Okay? Mateo siempre va a tener esta impronta del Antiguo Testamento. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar aquí la clase, queridos hermanos. Nos vemos la próxima clase y esperemos seguir avanzando en esta idea del Evangelio de Mateo. Dios los bendiga, cuídense mucho, les mando un gran abrazo, bendiciones mil para todos. Paz.